Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre Howard Gardner. Entonces, él es un psicólogo, investigador y profesor estadounidense, nacido en el año de 1943 en Scranton, Pensilvania. Se ha dedicado gran parte de su vida pues a la investigación. También es egresado de la Universidad de Harvard y también es conocido en el ámbito científico pues por sus investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas y por haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples. Howard Gardner es también codirector del Proyecto Cero, el cual surge en 1967 en la biblioteca Goodman en la calle Prescott, con la misión de realizar investigación educativa en la Escuela Superior de Educación Harvard, donde además Gardner pues trabaja como profesor de educación y de psicología, y también es profesor de neurología de la Facultad de Medicina en la Universidad de Boston. Bueno, este proyecto investiga los procesos de aprendizaje de los niños, de los adultos y de las organizaciones. También tiene como misión la comprensión y la mejora de los procesos cognitivos de pensamiento de orden superior, y también abarca estudios de campo en distintos contextos culturales y en diversos ámbitos interdisciplinarios. Ahora yo les voy a hablar de las obras más importantes. Entre los ensayos de este investigador estadounidense que han sido traducidos al español destacan Educación Artística y Desarrollo Humano, que fue creado en 1994. También está Inteligencias Múltiples, la teoría de la práctica, que se desarrolló en 1995. Historia de la Revolución Cognitiva, que fue del 2002. Mentes Creativas, una autonomía de la creatividad, que también se desarrolló en 2002. Y las 5 mentes del futuro en 2005. En mayo del 2011, Howard Gardner fue distinguido con el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales por haber revelado las diversas manifestaciones del intelecto humano y por la valía de sus investigaciones decisivas para la evolución del modelo educativo. Ahora yo les voy a hablar sobre los aportes a la educación y la pedagogía que tuvo este investigador. Howard Gardner tiene la teoría de las inteligencias múltiples y define la inteligencia como una capacidad que se puede desarrollar en la cual no se niega el componente genético. Él lo define de esta forma, ya que todos nacemos con potencialidades marcadas por la genética, pero su desarrollo depende del medio ambiente, de las experiencias y de la educación. Su teoría coincide con la de Vygotsky y Piaget, cuyo objetivo principal es formar seres autónomos con pensamiento crítico y creativo, con capacidad de enfrentar cualquier problema cotidiano, permitiendo a los alumnos ser ellos mismos y alcanzar su desarrollo a plenitud. Otro de sus aportes a la educación es que tanto docentes como padres deben ayudar al desarrollo de sus estudiantes o hijos. Bueno, en los métodos usados está que Gardner usa las inteligencias múltiples, donde se desarrollan las 8 inteligencias, pues valga la redundancia, sin mezclarse y a su debido tiempo, puesto pues que cada niño tiene su periodo de aprendizaje. Además, según Howard Gardner, no hay una inteligencia única que maneje todas las destrezas del ser humano, sino que existen 8 inteligencias, cada una desarrollada de modo particular y pues también dependiendo de su interacción con el entorno y de la cultura en la cual el individuo pues se encuentre sumergido. Las 8 inteligencias son lingüístico-verbal, lógico-matemática, visoespacial, musical, corporal sinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Como lo dijo anteriormente mi compañero Nicolás, primero está la inteligencia lingüístico-verbal, la cual tiene la capacidad de dominar el lenguaje y el poder comunicarnos con los demás es transversal a todas las culturas.
Sabemos que desde pequeños aprendemos a usar el idioma materno para podernos comunicar de manera eficaz. La inteligencia lingüística no solo hace referencia a la habilidad para la comunicación oral, sino otras formas de comunicarse, como lo es la escritura, la gestualidad, etc. Quienes mejor dominan esta capacidad de comunicar tienen una inteligencia lingüística superior. Profesiones en las cuales destacan este tipo de inteligencias podrían ser políticos, escritores, poetas, periodistas y actores. Luego tenemos la inteligencia lógico-matemática, la cual pues en las últimas décadas fue considerada como la inteligencia en bruto, ya que suponía el axis principal del concepto de inteligencia y se empleaba como baremo para detectar cuán inteligente era una persona. Como su propio nombre lo indica, este tipo de inteligencia pues se vincula a la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. También la rapidez para solucionar este tipo de problemas es pues como el indicador que determina cuánta inteligencia lógica matemática se tiene o se desarrolla. También los célebres test de consciente intelectual pues se fundamentan en este tipo de inteligencia y en menor medida pues en la inteligencia lingüística. También los científicos, economistas, académicos, ingenieros y matemáticos suelen destacar en esta clase de inteligencia. Asimismo, los ajedrecistas también requieren de capacidad lógica para desarrollar estrategias de juego mejores a las de su oponente y a su vez anticipar sus movimientos. Ahora tenemos la inteligencia visoespacial, la cual es la capacidad de pensar en 3 dimensiones. Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y producir o decodificar información gráfica, además de un sentido personal por la estética. Se presenta en pilotos, marinos, escultores, pintores, diseñadores y arquitectos, entre otros. Se encuentra en los niños que estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros y les gusta hacer mapas conceptuales y mentales. Entienden muy bien planos y croquis. Luego tenemos la inteligencia musical. Pues esta es como la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. También pues algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y composición de música. También pues como cualquier otro tipo de inteligencia puede entrenarse y perfeccionarse. Está presente también en compositores, directores de orquesta, críticos musicales, músicos y pues oyentes sensibles, entre otros. También pues los niños que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la naturaleza y por todo tipo de melodías. Y disfrutan siguiendo el compás con el pie o golpeando o sacudiendo algún objeto rítmicamente. Luego está la inteligencia corporal sinestésica, que es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de las manos para transformar elementos. Esta incluye habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, como así también la capacidad sinestésica y la percepción de medidas y volúmenes. Esta inteligencia se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, entre otros. Se le aprecia en los niños que se destacan en actividades deportivas, danza, expresión corporal y en trabajos de construcciones utilizando diversos materiales concretos. También en aquellos que son hábiles en la ejecución de instrumentos. También tenemos la inteligencia intrapersonal. Esta pues se refiere como a una destreza que nos ayuda
a comprender y controlar más el ámbito interno de nosotros mismos. Esto quiere decir pues que ayuda como a la regulación de las emociones. También pues las personas que se destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y pues también reflexionar sobre estos. Según Gardner, esta inteligencia pues también permite como ahondar en su introspección y entender las razones por las cuales uno es como es. Por otro lado, tanto saber distanciarse de la situación para desdramatizar como eventos con un impacto emocional negativo, como saber identificar los propios sesgos de pensamiento, son herramientas muy útiles, tanto para mantener un buen nivel de bienestar como para rendir mejor en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Como una de las últimas inteligencias está la inteligencia interpersonal, la cual es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos y posturas y la habilidad para responder. Se encuentra presente en actores, políticos, buenos vendedores y docentes exitosos, entre otros. La tienen los niños que disfrutan trabajando en grupo, que son convincentes de sus negociaciones con padres mayores y que entienden a los compañeros. Por último, pues tenemos la inteligencia naturalista. Esta pues es como la capacidad de distinguir, clasificar y pues utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas, tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. Esto pues también incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento del entorno. Además, la poseen en alto nivel pues las personas que viven en el campo o que tienen un contacto constante como con jardines botánicos o cazadores, ecologistas y paisajistas, entre otros. También se da en los niños pues que aman los animales, las plantas y que reconocen y les gusta investigar características del mundo natural y pues del hecho por el hombre. El rol del estudiante para lograr una eficiente comprensión del alumno se debe tener un rol activo teniendo un acceso directo a nuevos conocimientos. Además, el proceso educativo debe respetar el contexto natural y cultural del niño, por lo cual su enseñanza debe ser individualizada, personalizada y adaptada a las necesidades de cada alumno. Luego tenemos el rol del maestro. Entonces tenemos que pues la actuación del maestro no se limita a reconocer las inteligencias en las que se destaca cada uno de sus estudiantes o alumnos, sino por el contrario en mejorar y estimular el resto de aprendizaje de otros contenidos y pues de otras capacidades para que puedan ser desarrolladas. Por último, tenemos este cuadro sobre las inteligencias múltiples en el aula, el cual debemos tener en cuenta nosotros como futuros profesores para saber manejar a nuestros alumnos dependiendo de la inteligencia que ellos manejen, sea la lingüística, la lógico-matemática, la sinestésica, entre otras. Para concluir, una de las conclusiones que podemos dar es que para educar de manera eficaz debemos tener como en cuenta las inteligencias o pues las fortalezas intelectuales que predominan en cada persona, pues porque esto influye de manera definitiva en cómo aprendemos o cómo representamos los conceptos en nuestra mente y cómo mostramos lo que hemos aprendido. Por eso pues es como esencial contemplarlas en el proceso educativo si queremos pues lograr un aprendizaje eficaz. Otras de las conclusiones que sacamos es que como profesor se debe tener en cuenta que las aulas de clase son lugares clave donde se puede permitir al estudiante a aprender priorizando sus tendencias, sus intereses
y, como lo mencioné antes, sus necesidades. Entonces, enmarcar el aprendizaje en un ámbito que resulte propicio y contenedor es pensar en un aula que acepta la diversidad de talentos, de capacidades y de necesidades que tienen nuestros estudiantes.